Vale, buenas tardes. Y nada, os voy a presentar yo a Estefanía Rodero. Es socióloga de la cultura y especialista en relaciones culturales internacionales por la Cátedra de la UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación y la Organización de Estados Iberoamericanos. Concentra su labor de investigación, formación técnica e incidencia pública en el campo de las políticas culturales, desde un enfoque de derechos humanos. Y yo creo también que si queréis saber un poco más, podéis entrar a su página web, que es Estefanía Rodero, ¿no? Estefanía Rodero. Y veréis ahí artículos muy interesantes. Maldades varias. Vale. Un placer tenerte aquí. Vale, pues sobre todo, o sea, un poco el planteamiento de lo que vamos a hacer en este rato, ¿vale? Sí que está planteado como una presentación y al final como un espacio un poco de preguntas, diálogo, pero sí me gustaría un poco plantear como todo el marco, si os parece bien, ¿vale? Y hacer incidencia como en puntos fundamentales, ¿no? O sea, un poco plantear el marco de la agenda, dónde está la cultura dentro de la Agenda 2030 y de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, sobre todo, o sea, un poco que seamos conscientes también de los... de las debilidades un poco que tiene la Agenda 2030 para saber cómo tenemos que incidir desde nuestra acción local, ¿vale? De un modo como más inteligente y más pragmático. Entonces, presento y dejamos un espacio un poco al final, sobre todo porque voy a lanzaros un poco dos ejes de reflexión ¿vale? En mitad de la presentación para que queden un poco ahí resonando en el inconsciente, ¿vale? Para tomarlo como un poco al final de la sesión. Entonces, a ver si lo hemos hecho bien antes Javier y yo, ¿vale? Me comentáis si ya lo estáis viendo. ¿Sí? Sí, lo estamos viendo ya. Perfecto. Entonces, bueno, o sea, digamos que tenemos un motivo un poco confesable, ¿no? De la sesión, que es sobre todo la invitación, que doy las gracias un poco a Arinera, porque tenéis que ser conscientes de que sois un poco... pioneros a la hora de demandar un poco una formación específica y en terreno, ¿no? O sea, como de modo pragmático sobre la Agenda 2030, porque se ha dado más, bueno, junto al que nos dice Eva, que ya se va a desarrollar la próxima semana en Madrid, etcétera, pero se han desarrollado más acciones de peso más institucional, ¿no? Cultura Agenda 2030, pero desde instituciones culturales grandes, ¿no? Pero de lo que es el trabajo en terreno asociativo de base, no os creáis que tanto. De hecho, se siente como si fuera algo teórico, ajeno, lejano, ¿no? Entonces, bueno, o sea, necesitamos un poco apropiarnos de lo que es los contenidos de la agenda. Y es importante aquí que sepamos un poco qué se está moviendo a nivel global, ¿vale? Para generar una articulación local global sobre la aplicación de la agenda. Pero sí tengo un motivo inconfesable, además aquí como hay varias compañeras de la REAC, ¿vale? Sí hay como un motivo un poco más allá, aunque seamos un grupo pequeño, no importa, siempre empieza así, ¿no? Y es bueno, o sea, también Zaragoza es un referente en cultura comunitaria, o sea, sin duda Arinera, esa wiki es una, es una referencia total, ¿no? Entonces, bueno, o sea, podemos tener un papel diferencial dentro de toda España, ¿no? O sea, podemos liderar de alguna manera el hecho de que reivindicar el papel de la cultura de base y la cultura comunitaria en lo que van a ser los procesos de localizar en cada una de nuestras ciudades y barrios la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para después, digamos, reivindicar nuestro papel un poco a nivel estatal desde la propia cultura comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aunque ya venimos muchas de nosotras trabajando con la agenda, que nos decía Sole, que viene trabajando sobre todo con el tercer sector, ¿vale? O sea, o también María Ángeles, que viene desde el ámbito universitario, digamos que tenemos que tener muy claro un poco de qué estamos hablando concretamente, ¿no? Entonces, sobre todo hay que entender que es un plan de acción, ¿vale? Es un plan de acción universal, o sea, que tiene que ver con todos los países norte y sur global, lo vamos a ver ahora, tiene que ver con todas las dimensiones de nuestras sociedades y está planteado, sobre todo en lo que vamos a ver después como las 5 Ps, pero plan de acción para personas, planeta y prosperidad, ¿no? Lo que es la visión un poco de triple impacto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un acuerdo multilateral, pero aquí ya entran los peros que vamos a ver después,
que tiene poca, digamos, como obligación jurídica para los países, ¿vale? Por eso no podemos perder de vista en ningún momento lo que es la defensa de los derechos culturales, sobre todo para quienes trabajamos más en nuestros barrios o en nuestros proyectos con colectivos vulnerabilizados, ¿vale? No podemos perder en ningún momento, aunque estemos trabajando desde el punto de vista de la Agenda 2030, la narrativa de los derechos, ¿vale? Sobre todo de los derechos culturales. Digo que es una narrativa de concertación, digamos que teníamos como diálogo universal, como idioma universal la música, pues ahora tenemos también como idioma universal la Agenda 2030, ¿no? O sea, no hay ningún país en el que no se entienda ahora mismo sobre qué objetivo de desarrollo sostenible estás tratando de operar, ¿no? Con lo cual, digamos que para quienes estáis trabajando, como nos decía Eva, en programas europeos, ¿vale? O estáis pidiendo financiación, digamos que puede dar también mucha oportunidad en cuanto a comprensión de lo que estamos tratando de hacer, como una lógica de programación universal, ¿vale? Tenemos un programa de acción que nos concierne a todas y sobre todo la Agenda 2030 es, digamos, el documento que más ha incorporado lo que es la colaboración intersectorial, ¿vale? Aquí estamos presentes la economía social y solidaria, está presente la universidad, el tercer sector, tenemos la cultura de base. Entonces, esta visión, por ejemplo, de que se haya incorporado el sector empresarial, que no tenga que ver solo con lo que es la acción local o de gobierno local, de nuestros propios ayuntamientos, sino que también como sociedad civil, como Harinera Zaragoza, ¿vale? Podemos liderar lo que son los proyectos, incluso los informes locales, que lo vamos a ver después, ¿no? Y vamos a ver, sobre todo si hay alguien que esté vinculado más al campo de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, digamos que es la ética, y vamos a ver que es sobre todo en este campo donde va a aparecer más lo que está vinculado con la cultura, ¿vale? Entonces aquí es donde está un poco la madre del cordero, ¿vale? Y la razón por la que el peso de la cultura ha quedado un poco obviado, ¿no? O sea, porque la Agenda 2030 y sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible, hay una definición de desarrollo sostenible detrás, ¿vale? Que tiene en cuenta 3 dimensiones, que lo hemos dicho antes, ¿no? Pero falta una, que es la dimensión cultural. Y esa es, digamos, como el gran movimiento internacional al que tenemos que sumarnos, aunque seamos la asociación cultural más pequeña, el agente cultural más ínfimo de la ciudad de Zaragoza, ¿vale? O sea, nos tenemos que concertar con lo que es ese movimiento internacional que está reivindicando el peso de la cultura que se incorpore como una dimensión, ¿vale? Vamos a ver, o sea, que en estas, digamos que los 17 ODS digamos que se resumen en estas 5, lo que se llaman las 5 Ps, ¿no? Que vamos a ver el papel que puede desarrollar la cultura en cada una de ellas, ¿vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta es eso, son 17 objetivos que están interrelacionados entre ellos, aunque estés operando sobre uno, siempre tienes impacto sobre los demás, son indivisibles, están integrados, ¿no? Pero que requieren por nuestra parte priorización, ¿vale? O sea, y esto va a ser como una clave a la hora ya digamos, como de implementarlo a nivel absolutamente práctico. Tenemos que tener en cuenta sobre qué vamos a tener más fuerza, porque se está dando una, digamos, como una trampa para entendernos, que se está entendiendo a veces la Agenda 2030 como una agenda de comunicación. Sobre qué cuadradito de los ODS y sobre qué color estoy teniendo impacto. No es eso, o sea, tenemos que lograr los objetivos, tenemos que lograr implementar la agenda, no solo quedarnos en la acción que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta porque vamos a ver, sobre todo, que al no tener un objetivo específico para cultura, ¿dónde podemos ubicarnos? Y luego aquí hay una parte que es importante, no solo con el tema de multiactor, ¿vale? Para las alianzas, como nos decía Eva, por ejemplo, pues alianzas específicas con mercado social, alianzas específicas con, yo qué sé, con redes empresariales, redes universitarias,
sino también el carácter multinivel. Y esto es importante porque sé que estáis haciendo también ya acciones de incidencia, un poco más de incidencia pública, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no solo Gobierno de España, sino también sobre comunidades autónomas, Gobierno de Aragón, sobre el ayuntamiento, y si tenemos también, o sea, como ámbitos de distrito que nos decía Eva, sobre todo para el acto que tendrán en Madrid, también hay que incorporar esa dimensión, ¿vale? Y sobre todo reivindicarla para quienes estamos más vinculados a la parte municipalista, ¿no? Quien está liderando todo el proceso de la implementación práctica de la agenda desde la cultura es la red internacional de gobiernos locales, pero es que Zaragoza forma parte de esa red, ¿vale? Y Zaragoza ya tiene un compromiso, digamos, con esa visión de la cultura como pilar como cuarto pilar del desarrollo sostenible, o sea, está firmado, con lo cual podemos hacer mucha presión desde Harinera, desde nuestros colectivos, ¿vale? O sea, para que se garantice, ¿vale? Entonces, mirad, o sea, en esta parte un poco digamos, que resume como toda la parte del espíritu de la agenda, tenemos que tener en cuenta, bueno, o sea, cuando se habla de personas, estamos hablando sobre todo en criterios de dignidad, que esto es muy importante cuando trabajamos sobre todo con colectivos, desde nuestra acción cultural, con colectivos en riesgo de exclusión o con personas en situaciones de pobreza, ¿vale? El eje central es el eje vinculado a dignidad. Entonces, desde nuestra acción cultural hay que reivindicar que nosotros en la agenda, sobre todo, incidimos en la parte de identidad, en los criterios de pertenencia, en políticas de inclusión, en la protección de la libertad artística, por ejemplo, o sea, directamente, si se deja la cultura fuera, esas dimensiones vinculadas a la dignidad de las personas, el derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Esto sobre todo para la compañera que trabajaba, no me acuerdo el nombre, que estaba trabajando en artes escénicas con personas con diversidades funcionales, ¿no? Pues es una dimensión. Luego tenemos toda la parte que está vinculada con los criterios ambientales, que esta es donde ya hay más trabajo hecho en España, por ejemplo, cómo trabajamos criterios de sostenibilidad ambiental en la acción cultural, reciclajes en festivales de música, cómo reducimos el impacto ambiental de desplazamientos, yo que sé, por ejemplo, hacemos acciones culturales en el medio rural, ¿no? Pues cómo tenemos en cuenta el impacto de esa movilidad ciudadana, ¿no? En criterio rural-urbano. Eso está más trabajado ya la parte de sostenibilidad ambiental, pero vamos a ver después, o sea, que cómo aplicamos criterios de sostenibilidad también cultural, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay una parte que está muy vinculado. ¿Cómo podemos reivindicar el papel de nuestra protección del patrimonio natural? Por ejemplo, ¿cómo podemos aliarnos, esto, mi gente de Economía Social y Solidaria, todos los discursos sobre soberanía alimentaria, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer acciones que pongan en valor la protección de conocimientos tradicionales de nuestros barrios, ¿vale? Pero también que tienen que ver con formas tradicionales en las que se han trabajado determinados criterios de protección ambiental o de, sobre todo, conocimientos agrícolas convencionales, ¿no? Pues sobre todo hay una dimensión importante de género, ¿vale? O sea, porque muchas veces hay un criterio de conocimientos de las mujeres, sobre todo, de generaciones más mayores, ¿vale? Que muchas veces tienen un sesgo, digamos, de reconocimiento al conocimiento que han desarrollado en su propia práctica vital, ¿no? La dimensión de la prosperidad tiene que ver un poco, no solo con... es la dimensión que es importante de la desigualdad y la pobreza, ¿vale? O sea, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque la Agenda 2030 viene sobre todo de la unión de de lo que fue la Declaración del Milenio, que trabajaba solo con norte-sur, ¿no? O sea, y sobre todo con el sur global, que era una agenda de desarrollo que hacía incidencia sobre la pobreza, y vais a escuchar a veces, o sea, como que se diluye esta dimensión del trabajo sobre la pobreza cuando hablamos aquí en España, ¿no? Y a mí me parece que tiene un potencial total que llevemos al centro de nuestra acción, vale, nosotras desde nuestra acción cultural, desde Harinera, desde nuestros propios colectivos, ¿qué acciones culturales podemos desarrollar que tengan incidencia para reducir los niveles de pobreza?
¿Qué colectivos quedan fuera? Que podamos ampliar el acceso por criterios de pobreza. Lo vamos a ver un poco después, ¿no? Pero aquí ha habido un tema que es importante, que es que se ha dejado un poco, al dejar la cultura fuera, se dejan fuera también lo que son criterios comerciales justos, norte-sur, vinculados a los bienes culturales. ¿No? O sea, ¿cómo vamos a cumplir con la Agenda 2030 sin mover nada, normas de comercio? ¿No? Esto es importante. Luego, la parte de la paz, y hago mucha incidencia en Zaragoza, porque Zaragoza es un referente internacional de paz. ¿Vale? O sea, no solo es la ciudad de Carmen Magallón, referenta absoluta en temas de construcción de paz a nivel internacional, sino que tiene mucha tradición vinculada a la cultura de paz, muy fuerte y con mucha, digamos, reconocimiento internacional. Puede ser una alianza estratégica porque es un elemento para la implementación local de la Agenda 2030, ¿vale? Como fortalezas que tenéis en territorio, que qué os voy a decir yo, ¿no? Pero es importante porque se incorpora aquí también criterios de justicia social, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todas las actividades que podamos desarrollar sobre diversidad cultural, pertenencia, ¿no? Pero dimensiones, por ejemplo, que tienen que ver aquí, porque Zaragoza tenéis una cosa preciosa, que sois de las ciudades grandes de España a las que las ciudades pequeñas nos tenemos miedo, ¿no? Digamos que hay un puente rural-urbano muy poderoso en Zaragoza, ¿no? O sea, por el hecho de ser una ciudad aragonesa, ¿no? Entonces, toda la parte, por ejemplo, del expolio de bienes culturales, ¿no? Que tiene que ver con expolio de los bienes del medio rural, por ejemplo. ¿Cómo podemos generar también alianzas en esa dirección? ¿No? Pues puede ser también una línea de trabajo. Y luego el tema de las alianzas, ¿vale? Que si os dais cuenta, o sea, nada más que os acercáis un poco al ámbito de empresa, ¿vale? Enseguida os lo vais a encontrar. Pero alianza va más allá. Entonces, por ejemplo, hay alianzas, esto lo está diciendo mucho la red de ciudades de gobiernos locales, ¿no? Se han dejado fuera todas las redes internacionales de cultura. No solo se trata de alianzas público-privadas, sino que también podemos hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, desde marcos de derechos humanos. Esto, donde quiera que voy, lo repito, ¿no? Pero hay redes de ciudades, por ejemplo, que trabajan con artistas en situación de protección internacional, artistas refugiados. Eso sería una alianza estratégica, o sea, que Zaragoza, por ejemplo, pasase a formar parte de estas ciudades refugio a nivel internacional. Pues bueno, pues pueden ser alianzas desde una perspectiva de derechos humanos que puedan ser interesantes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, más allá un poco del eslogan clásico, ¿no? Del no dejar a nadie atrás, sí que me parece importante, porque voy a ir aquí ahora, ¿vale? Para las preguntas del inconsciente que os decía, ¿vale? Yo reivindico otro eslogan y me perdonáis, ¿no? Porque me da mucho miedo un poco el lavado de cara de la Agenda 2030, ¿vale? O sea, me da un poco de miedo porque tiene mucha potencialidad de transformación, muchísima. Es una belleza de texto internacional, si lo hacemos real. Entonces, en la propia agenda aparece el estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y a proteger nuestro planeta. A mí me parece que ese es el eslogan a reivindicar, ¿no? El hecho de poner desde nuestra acción cultural cómo vamos a remediar situaciones de inequidad en la sociedad de Zaragoza, ¿vale? Y cómo vamos a hacer hincapié en criterios de justicia social, porque eso es la propia Agenda 2030, ¿no? O sea, es que está en la propia agenda, o sea, no es algo de lo que nos vayamos fuera, ¿no? Entonces, mirad, o sea, en estas preguntas un poco incómodas, ¿vale? Que os decía, antes de meternos a la gestión un poco de planes de acción para nuestras asociaciones o nuestros emprendimientos o para la propia harinera, o sea, a mí me da miedo también un poco el riesgo, esto lo hablábamos en las reuniones de Amplify con la REAC, ¿no? O sea, sí que se hablaba el tema de
el riesgo de la tecnocracia, para entendernos, ¿no? O sea, el hecho de tener que aprender nuevas metodologías una y otra vez y perderse como en un montón digamos, como de instrumentos y perder un poco de vista el horizonte. Entonces, antes de meternos con los indicadores siempre son con un para qué. ¿Para qué queremos desarrollar una prioridad sobre qué objetivo de desarrollo sostenible vamos a actuar o cómo vamos a aplicar la agenda? Habrá que hacerse algunas preguntas un poco estratégicas como sector de la cultura comunitaria y de base, que estamos aquí presentes, ¿no? En la ciudad de Zaragoza, o sea, ¿qué es la pobreza cultural? ¿Quién va a saber mejor que nosotras, que estamos en el día a día, ¿no? Que gestionamos Harinera, que compartimos el espacio, que estamos vinculados con otras redes? O sea, ¿qué se entiende por pobreza cultural, por ejemplo? ¿Qué supondría? Y esto sí que sería una medida de aplicación inmediata, o sea, aunque solo fuese en nuestras programaciones, que seguramente ya lo estáis haciendo, pero a lo mejor no. El hecho de tener una pregunta como final, como un eje transversal un poco de análisis o de evaluación, ¿hemos tenido en cuenta la dimensión un poco de desigualdad y de pobreza a la hora de gestionar esta actividad, de publicitarla, yo qué sé, de lo que nos contaba Eva, por ejemplo, de Tandem aquí en Madrid, o sea, a la hora de programar las acciones, dónde se programan, dónde no? ¿Lo hemos tenido en cuenta? Seguro que sí, pero a lo mejor es una dimensión, unas gafas que puede ser como una acción muy específica. La pregunta básica, nada más que trabajamos desde enfoque basado en derechos humanos. ¿Quién permanece en la exclusión? ¿Vale? Porque a veces no solo es, porque ya habéis nombrado criterios de acceso, pero a veces no solo es acceso económico, a veces es una pura exclusión de horarios, a veces es una pura exclusión por edad. ¿Estamos teniendo en cuenta infancia? ¿Estamos teniendo en cuenta personas mayores? ¿Estamos teniendo en cuenta criterios de desplazamiento rural, urbano, periurbano y cómo lo estamos, bueno, barrios que se quedan fuera? Esto ya es un clásico, ¿no? ¿Qué significaría, por ejemplo, crear una carta de servicios culturales mínimos? Esto lo está trabajando, bueno, esto es el gran maestro Alphonse Martinel, lleva dando ahí con el martillo sin parar, ¿no? Pero si tuviéramos que definir una carta de servicios mínimos culturales en Zaragoza, más allá un poco de lo obvio que está recogido un poco como en las competencias locales, que son muy pocas en cultura, ¿qué sería esta carta de servicios mínimos? Porque a lo mejor podemos implementar desde Harinera Zaragoza una acción participativa hacia toda la ciudad de vamos a crear una cartilla de servicios mínimos. ¿Qué entendemos? Y lo hacemos colaborativamente y puede ser un acto de incidencia absoluto en marcos de la Agenda 2030, por ejemplo. Otra dimensión, o sea, la pobreza dentro del sector profesional, ¿vale? O sea, pues habrá que hablar de la precariedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner este tema en el centro un poco de la agenda local, ¿no? Para trabajar en un ODS súper concreto, que es el de trabajo decente, ¿no? O sea, pues podemos hacer bandera de ello, sobre todo un poco para ir a lo que os decía, estos puntos de acupuntura, ¿no? O sea, que van a generar efecto cascada. Y luego, otra pregunta un poco incómoda, ¿no? O sea, la promoción de las capacidades. El hecho de podemos romper, que ya lo estamos haciendo, sobre todo cultura comunitaria es una de las áreas que lo define, pero que tiene que ver con esta dimensión, ¿no? De romper con criterios de cliente, ¿no? Y pasar a criterios un poco de el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a crear, a reforzar lo que es la propia capacidad de creación, ¿no? O sea, la propia capacidad de creación artística, sobre todo porque es muy estratégico a la hora de reforzar democracias locales, ¿no? Voy a dejar de compartir un poco, vale, porque me voy a meter medio segundo. ¿Vale? ¿Vais bien? Sí, os veo ahí con papeles. ¿Vale? Entonces, perdonad si bombardeo, ¿vale? Pero porque os quiero contar muchas cosas. Entonces, ahora nos vamos a meter un poco, ¿vale? O sea, esto es un poco, vale, la Agenda 2030, muy bien, ya estamos situados, ya sabemos de dónde surge y ahora ya vamos específicamente a la parte de cultura, ¿vale? Es, ¿por qué no hay un ODS de cultura y a quién nos tenemos que enganchar como de una cometa, ¿vale? Para que tenga más fuerza, ¿vale? ¿Vais bien?
Sí, os veo, vale, os veo bien. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué hemos hecho mal? No, no hemos hecho nada mal, pero ¿qué hemos hecho para que la cultura, digamos, de alguna manera, no esté presente en la agenda? Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Vale, si lo no me vemos, gritáis, sigo. lo vemos. Vale, entonces, sobre todo, o sea, si leéis así como mucho material, mucha presentación, mucha cosa, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque aparece como, bueno, no, no aparece, aparece un poco diluida, no se sabe muy bien por qué la cultura... ¿Cómo que no se sabe muy bien? Sabemos muy bien por qué no hay un objetivo de desarrollo sostenible específico para cultura. Evidentemente porque es un tema en tensión, ¿vale? O sea, esto es importante. Ha pesado mucho que han sido los gobiernos los que firman, ¿no? O sea, este gran acuerdo universal internacional. Y sigue pesando mucho, claro, y en España pues sabemos que es una línea de tensión específica, ¿no? O sea, esta idea de el Estado-nación con una única cultura, una única lengua, ¿vale? O sea, el miedo un poco a veces de la diversidad cultural interna. Entonces, el hecho de que hubiera a nivel internacional, ¿vale? Y cuando digo todos los países, imaginaos lo que es eso en espacios conflictivos y en procesos casi semibélicos, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, esto da siempre mucho miedo, ¿no? Y luego también el miedo un poco a la dimensión territorial de los derechos culturales. Este es el terror siempre, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es como, no, no metáis la cultura, ¿no? Porque crea mucha tensión. Sobre todo porque en la Declaración de los Pueblos Indígenas de la UNESCO, que sí que se ha conseguido, hay una dimensión del conocimiento tradicional, de los conocimientos de los pueblos a nivel internacional, que tiene que ver con naturaleza y con territorio, ¿vale? Entonces, da mucho miedo, o sea, que se reivindique, ¿no? Yo recuerdo hace años en un acto en el Instituto Cervantes con un político europeo, que no voy a decir el nombre, que abrieron una parte de preguntas y se me ocurrió, o sea, hacer una pregunta sobre los derechos culturales, no vuelvo, ¿vale? O sea, casi le da un infarto, es como, no estás en el sitio apropiado para andar aquí poniéndote creativa, ¿vale? Pero bueno, o sea, que sepáis que da miedo. Luego también, o sea, lo que es el gran mundo de Naciones Unidas, que cada agencia un poco va con su propia programación y la UNESCO, nuestra pobre UNESCO, se queda un poco, a pesar de que cada vez tiene más peso América Latina en la UNESCO, que es muy importante para, sobre todo para la agenda de derechos culturales, o sea, no porque yo sea una iberoamericana convencida, ¿no? Sino porque es muy importante cómo ha avanzado América Latina en procesos de cultura comunitaria. O sea, Javier, te voy a liar a ti específicamente para esto, ¿vale? O sea, sería maravilloso tener una reunión con Celio Turino, ¿vale? Que es un referente de cultura comunitaria en toda Iberoamérica, para que nos pusiera un poco las pilas en cómo crear una ley de cultura comunitaria en España. Fue el peso pesado para la ley de cultura comunitaria en Brasil, se está implementando en toda América Latina, vamos a traerla a España. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí lo dejo para harinera, ¿vale? O sea, como algo interesante. Ha tenido también mucho peso un poco esta visión un poco tecnocrática del desarrollo, ¿no? O sea, que sabemos que siempre tiene como mucho peso. Y luego, o sea, yo creo que hay una inconsciencia de los riesgos, ¿no? O sea, cómo vas a trabajar temas de extremismo, fundamentalismos, cómo vas a trabajar cohesión social con situaciones de migraciones internacionales, dejando fuera la cultura. A mí que me lo expliquen, porque no sé cómo se hace. Entonces, bueno, o sea, si ya vamos un poco exactamente la cultura en la Agenda 2030, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿dónde la vamos a encontrar? Claro, cuando leéis el texto, tiene un aroma, si la ves, si, además es una belleza, ¿no? Entonces es como, sí. Pero cuando vas un poco a la parte práctica, bueno, en el preámbulo, digamos que sabemos que los preámbulos siempre son como la belleza y nos venimos arriba, está desde la dimensión de diversidad cultural y natural, entendimiento entre las culturas, está un poco el derecho de todas las culturas a contribuir al desarrollo sostenible, ¿vale? Pues muy bien, está así como muy genérica. Y luego, digamos que de los 17 aparece como mencionada, pero además os voy a explicar como muy concretamente en qué, ¿vale?
en el objetivo que está vinculado a educación, está vinculado a el fomento de la cultura de paz, la cultura para el desarrollo sostenible, un poco la cultura un poco como herramienta para la educación en valores. A mí que me expliquen por qué no aparece la educación humanística, el derecho a la educación artística, cómo se ha dejado fuera. O sea, todo el sector de las humanidades no aparece por ninguna parte. En el objetivo vinculado a crecimiento económico, ¿vale? Y a trabajo decente, está vinculado sobre todo, y esto duele, ¿vale? O sea, a turismo, ¿vale? O sea, es cómo la cultura puede potenciar el turismo sostenible. O sea, la cultura está supeditada a políticas turísticas, ¿vale? O sea, esto hay que tener en cuenta porque así se repite. Luego, en el ODS 11, lo vais a ver, es el de las ciudades, ¿no? Que tiene que ver, este es el que, digamos, nos hemos agarrado a él como a un, no sé, como a un clavo ardiendo. O sea, la red de ciudades internacionales, o sea, estamos todos con el ODS 11, no hay de cultura, vale, pues nos hemos apropiado este, ¿vale? Que es ciudades y comunidades sostenibles, y ahí solo aparece vinculado a patrimonio. Y de hecho, de todos los indicadores que hay, ¿vale? De los 230, solo hay uno que menciona cultura, y fijaos, o sea, el único indicador que hay que es gasto per cápita para protección del patrimonio. Ese es el único que hay, ¿vale? Y luego, el ODS 12, que tiene una potencia que es el de producción y consumo responsable, fijaos, ahí está otra vez vinculada a turismo. ¿Vale? Es como, y además, fijaos, hay una cosa aquí, cuando encontráis las metas con número, es algo a lograr, ¿vale? Y cuando las encontráis con letra, digamos que son instrumentos que nos sirven para lograr las metas, ¿vale? Y aquí es, necesitamos medir el impacto que tiene la cultura en los ingresos por turismo, ¿vale? Entonces, digamos que el enfoque que se ha dado a cultura en la agenda viene solo de con dos patas. Patrimonio, que bueno, o sea, gracias al cielo, que es patrimonio natural y cultural, que nos permite un poco el enfoque biocultural, y luego turismo, 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 turismo. Entonces, bueno, aquí es donde viene ya la parte un poco de incidencia, ¿vale? O sea, aquí ya es, nos ponemos un poco en la acción. Es importante, o sea, quienes ven, digamos que la Agenda 2030 tiene que ver mucho con quienes venimos de políticas culturales y desarrollo, cooperación y cultura, cooperación cultural, desde marcos de cooperación, ¿vale? De cooperación internacional. Entonces, a la gente que trabajamos también desde ámbitos más locales o desde ámbitos más vinculados a producción artística o artes escénicas, digamos, como digamos, de las artes, para entendernos, nos coge un poco con el pie cambiado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no podemos dar pasos atrás, ¿vale? O sea, frente a lo que ya se ha conseguido. Entonces, es una movilización que lleva décadas, ¿vale? Sobre todo desde los años 80, se está peleando a nivel internacional para que la cultura se entienda como una dimensión del desarrollo sostenible. Con lo cual, aquí soy muy pesada, pero no podemos dar ni medio paso atrás en las narrativas que ya se han conseguido. Con lo cual, ¿desde dónde hablamos? Desde derechos culturales, cultura y desarrollo sostenible, porque ha sido un logro internacional. Entonces, no podemos, a veces por desconocimiento, como dar pasos atrás, ¿vale? Con lo cual, esta armonización un poco local-global es interesante, y en alianzas, que podamos tener alianzas locales globales o local internacional, es totalmente estratégico, totalmente, ¿vale? Y de hecho, como os digo, es que ya formáis parte de la red de gobiernos locales, entonces es como ya estáis dentro de la Agenda 21 de la cultura, con lo cual lo que hay que hacer es exigir que se cumpla, ¿vale? O sea, ya está, porque el ayuntamiento ya tiene un compromiso. Entonces, bueno, o sea, que sepamos, o sea, que se ha dado, sobre todo de las grandes redes internacionales, pero fijaos, o sea, por ejemplo, la IFLA, que es la gran red de las bibliotecas internacionales, todas nuestras bibliotecas, ¿vale? O sea, ya tienen criterios, todas las bibliotecas de Zaragoza, ya hay grupos de trabajo especializados en Agenda 2030, o sea, ya lo están desarrollando. Con lo cual, o sea, podemos tener también aliados estratégicos también en las propias instituciones territoriales,
internacionales que ya están trabajando en la ciudad de Zaragoza, que ya hay declaraciones, la declaración de Hangzhou, que es una, perdonad porque soy muy flipada de estas cosas, pero es bellísima, ¿no? Es la que tiene que ver con la cultura como pilar del desarrollo sostenible, reconocida, pero ya hay declaraciones desde Naciones Unidas. Entonces, bueno, o sea, ya hay un marco internacional que está mucho más avanzado que el español. Con lo cual, ¿a qué nos agarramos? Al marco internacional. ¿Vale? O sea, es así. Porque sobre todo, digamos que nosotros podemos reivindicar, o sea, el peso que tiene que tener a nivel local. Bueno, a veces esto les gusta más, digamos, cuando trabajamos, quienes tenemos a veces gobiernos un poco más de centro derecha, ¿vale? O de un peso más conservador, ¿vale? Pero podemos trabajar también desde criterios de potenciar economía creativa, emprendimientos creativos de base territorial, que se tengan en cuenta en todas las políticas de empleo de la ciudad de Zaragoza, que logremos incorporar medidas específicas de empleo cultural, por ejemplo, ¿vale? O sea, seamos inteligentes también con los agentes que están trabajando en territorio, ¿no? Y luego, aquí hay una parte que es más interesante a veces, que es reivindicar un poco el papel que tiene la cultura en todas las políticas locales, ¿no? Entonces, tenemos algo que decir en movilidad, tenemos algo que decir en, por supuesto, toda la parte de patrimonio, tenemos algo que decir en consumo, tenemos algo que decir en cada una de las áreas, porque ya se ha reconocido que la cultura es transversal a la Agenda 2030. Muy, muy bien, pues vamos a meter, vamos a hacer incidencia en absolutamente todo, ¿no? O sea, creo que es una parte que puede ser interesante. Entonces, mirad, o sea, esto es, digamos, como agentes estratégicos que sois de cultura de base comunitaria, como miembros de la REAC, como gente que está vinculada a la economía social y solidaria de carácter territorial. La visión que está compartiendo toda la cultura global es que se reconozca la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, porque sobre todo fue John Hawkes, este libro en concreto marcó un antes y un después, ¿vale? Porque reivindicó el papel de la cultura, es como los valores que mueven todo lo que estamos haciendo, pero también lo que está haciendo la cultura como, que os voy a decir a vosotros, como herramienta de transformación social. Entonces es que están hablando de nosotros, ¿vale? Con lo cual digamos, nos alineamos completamente aquí. Porque hay un elemento clave en la Agenda 2030, ¿vale? O sea, y en todos los actos que se están haciendo la Red Española de Desarrollo Sostenible, todo el trabajo que se está haciendo desde la Fundación Gaveiras, todo el trabajo que se está haciendo desde el Museo de la Vida Rural, o sea, toda la gente que está trabajando un poco en Agenda 2030, cultura, de alguna manera, están construyendo discurso, están haciendo incidencia, ¿vale? Entonces, necesitamos un poco nosotros también empaparnos de la narrativa, ¿vale? Porque es también un eje que es medible y cuantificable, ¿vale? Entonces, sobre todo, queremos y estamos haciendo un lugar más destacado para la cultura, estamos ya en acciones de incidencia para después de la Agenda 2030 que tengamos un objetivo específico, estamos implementando una agenda global de la cultura y estamos reivindicando cultura y sostenibilidad. Entonces, otras preguntas incómodas para después, ¿vale? Porque cuando hablamos ahora sostenibilidad, todas las empresas del IBEX hablan de sostenibilidad, ¿vale? O sea, todo el sector empresarial ya está entrando aquí, toda la banca está hablando de sostenibilidad, entonces, muy bien, o sea, desde cultura, o sea, ¿cómo entendemos nosotros sostenibilidad? ¿Nos vamos a conformar con un criterio de aplicar un poco sostenibilidad ambiental a nuestras acciones, reciclaje, temas de limpieza, temas de economía circular en nuestros emprendimientos, o podemos ir un poco más allá de lo que es sostenibilidad cultural? ¿Vale? O sea, porque aquí también podemos hablar de una mundialización cultural justa, por ejemplo. Podemos hablar, por ejemplo, esto lo está haciendo muy bonito el ecofeminismo, ¿no? O sea, Alicia Puleo tiene una definición de sostenibilidad maravillosa, ¿no? O sea, de reivindicar un poco el tema de los conocimientos, la democratización de los conocimientos. Entonces, eso, por ejemplo, que se ponga en valor en el museo local de Zaragoza, qué ha quedado excluido, qué conocimientos han tenido en cuenta y quién no, qué colectivos forman parte de la memoria local de Zaragoza y qué no, el uso estratégico un poco de los archivos
¿Tenemos un archivo local sobre las movilizaciones antinucleares que siempre las ha liderado Zaragoza? Pues no, pues podemos hacer un archivo de guerrilla, ¿no? Sobre los movimientos sociales en Zaragoza y tenemos una incidencia sobre el ODS de paz, por ejemplo. ¿Vale? O recuperar la historia del movimiento ecologista, pacifista y antinuclear de Zaragoza, que de verdad que es una referencia internacional, pues puede ser una acción estratégica, por ejemplo, ¿no? También tenemos que incorporar en los debates sobre sostenibilidad el tema de la cultura precaria. Sí o sí, ¿vale? Y sobre todo sostenibilidad un poco centrada en las personas, porque a ver si estamos escorando los debates de sostenibilidad solo hacia lo ambiental, pero tenemos al sector trabajando en otro millón de cosas porque no es sostenible, no son sostenibles económicamente los proyectos, por ejemplo. Pues necesitaremos refuerzos y a lo mejor crear alianzas estratégicas en temas de financiación, con banca ética, con inversión de impacto, con yo qué sé, o sea, con otros espacios que nos permitan, con cooperativas de crédito, sociales, podemos trabajarlo. Y luego hay un punto que podemos reivindicar, que es, sobre todo cuando estamos en entornos más conservadores o más de gobiernos de centro derecha, ¿vale? O sea, podemos hablar de tú a tú en políticas de seguridad, ¿no? Que siempre le dan como más peso, ¿vale? Pues podemos reivindicar que nosotros desde Cultura de Base y Comunitaria creamos marcos de seguridad humana, de cohesión social, y que si no se tienen en cuenta las dimensiones un poco de cohesión social y pertenencia, o sea, hay un nivel de conflictividad social que puede existir. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque lo podemos reivindicar como agentes que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríais la parte de qué es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, muy bien. Hasta aquí muy bien, cultura, Agenda 2030. Pero ¿qué pasa? Lo que os he dicho, o sea, la gran especialista en derechos culturales, la gran jurista Beatriz Barreiro, ¿vale? O sea, ya lo está diciendo, por ejemplo, muy tan bonita como es ella, ¿no? Pero lo está diciendo una y otra vez en cada uno de los trabajos que está desarrollando, que es, ojo, 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 o sea, porque hay una preocupación de la gente que es especialista en derecho internacional de los derechos humanos en diluir lo que son los derechos humanos frente a las narrativas de la Agenda 2030, porque los derechos humanos son exigibles, ¿vale? O sea, son obligatorios, pero la Agenda 2030 no tiene tantas implicaciones jurídicas en términos de derechos. Entonces, es fundamental, por favor, o sea, que vinculemos una y otra vez con narrativas de derechos culturales, una y otra vez, porque los derechos culturales, los gobiernos tienen la obligación, ¿vale? Obligación de garantizarlos, mientras que los ODS no, ¿vale? Entonces, aprovechando que pasa el Ebro por aquí, ¿vale? Vamos a garantizar que lo que es la agenda de derechos culturales tenga más peso, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y sobre todo, hay una parte más vinculada a este Hablemos de Derechos, sobre todo cuando trabajamos con colectivos vulnerabilizados, y es, podemos hacer mucho trabajo, sobre todo quienes trabajáis, sobre todo desde artes escénicas o desde la parte más visual, audiovisual, ¿vale? O sea, o quienes vengáis desde enfoques más vinculados a antropología, ¿vale? O sea, lo que es, esto es Boaventura de Sousa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para estas ausencias culturales, ¿no? De minorías culturales, que no aparece su aportación por ninguna parte, que no aparece su punto de vista, que sus memorias desaparecen, que la historia de diversidad cultural de distintas religiones, lenguas, ha desaparecido, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aprovechar la Agenda 2030 para recuperarlas, ¿no? De un modo como muy práctico y muy pragmático. Javier, ¿puedes poner el vídeo? Voy a ello. Agenda 2030 y derechos humanos. La Agenda 2030 es el instrumento. Se escucha muy bajito, Javier. Sí. Países.
A ver, un momento. A ver si ahora se escucha mejor. Y derechos humanos. La Agenda 2030 es el mejor. objetivo acordado en Naciones Unidas por todos los países para acabar con la pobreza, disminuir las desigualdades y proteger el planeta. Para ello define 17 objetivos a cumplir antes de 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos afectan a todos los países, pueblos, sociedades y personas. Los derechos humanos en la Agenda 2030. Uno de los principales propósitos de la nueva Agenda es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo y protegerlos. Así, los derechos humanos son parte integrante de los ODS, que abarcan los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos de solidaridad o tercera generación, derecho al desarrollo o al medio ambiente sano. De hecho, el 90% de los ODS y sus metas están directamente vinculados a tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué comparten los ODS con los derechos humanos? No dejar a nadie atrás. Es el principio de igualdad y no discriminación. Ambos buscan centrar los esfuerzos en aquellas personas y colectivos que ven sus derechos vulnerados. Universalidad. Al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Agenda 2030 es una agenda creada por y para todos los países. Es un acuerdo universal, integralidad e indivisibilidad. Tanto los derechos humanos como los ODS son interdependientes. Aun cuando los países pueden establecer prioridades, es imprescindible que sean abordados de manera integral. Agentes implicados. Los estados juegan un papel determinante. Tienen la responsabilidad de alcanzarlos. Aún así, los gobiernos locales y regionales, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de las Naciones Unidas, todas y todos debemos colaborar en el cumplimiento de los derechos humanos y la Agenda 2030. ¿En qué se diferencian? La Agenda 2030 es de carácter voluntario para los países, mientras que las convenciones y los pactos internacionales de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. Los ODS tienen un plazo para ser alcanzados, el año 2030, con metas e indicadores que permiten su medición. En cambio, los derechos humanos son un proceso, no tienen una fecha límite para su cumplimiento ni son cuantificables. La Agenda 2030 prevé mecanismos de seguimiento y examen flexibles y dependen de la voluntad y circunstancias de cada país, mientras que en el caso de los derechos humanos, el seguimiento y la rendición de cuentas están bien definidos a través de un sistema complejo, exhaustivo, obligatorio e independiente. En definitiva, Agenda 2030 y derechos humanos se complementan y refuerzan mutuamente. Una mayor colaboración entre la Agenda para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos de derechos humanos garantizará la coherencia y eficiencia para lograr un desarrollo sostenible para todas las personas. La implementación efectiva y transformadora de la Agenda 2030 solo se logrará con un compromiso real con los derechos humanos. Vale, gracias Javier. Entonces es importante, ¿vale? O sea, porque es un vídeo elaborado por un Escoechea que está haciendo como muchísimo hincapié, ¿vale? En la incorporación del vínculo con los derechos humanos, o sea, son quienes en España están haciendo como más hincapié en esta dirección, porque tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo para quienes trabajemos con diversidad funcional, ¿vale? Que tenemos como convenios internacionales de obligatorio cumplimiento, ¿vale? O sea, que no diluyamos, ¿vale? Entonces, último empujón y ya vamos con un poco con vuestra... Estáis viendo, ¿verdad? O sea, un poco con el punto de vista de lo que hemos estado hablando. Entonces, bueno, o sea, a la hora de localizarlo, un poco, ¿no? O sea, lo que es la localización de la Agenda 2030 en Zaragoza, en nuestra acción, en nuestros barrios, en nuestra ciudad en concreto, hay que pasar un poco de esta terminología fría, ¿no? O sea, necesitamos que en cada territorio tenga un aroma propio, ¿vale? O sea, no va a ser lo mismo cómo se va a aplicar la Agenda 2030 en Madrid que en Zaragoza, que en otro espacio, porque, digamos,
los conocimientos y las tradiciones y los ejes de fuerza son distintos, ¿no? Entonces, hace unos años la UNESCO ya elaboró, o sea, porque viendo que perdía un poco peso, sobre todo para lo que es la nueva agenda local, ¿no? En Hábitat 3, es una publicación, Cultura Futuro Urbano, digamos que es una publicación un poco de referencia sobre el papel que puede tener la cultura un poco para precisamente para el desarrollo sostenible, pero urbano en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, aquí también hay una serie de preguntas que tendremos que realizar a nivel colectivo, ¿no? O sea, ¿cómo creamos una ciudad culturalmente sostenible? ¿Es culturalmente sostenible que esté la programación ubicada en determinados espacios y haya un entorno baldío completamente alrededor? ¿O que haya que tener un gasto tremendo en temas de desplazamiento para llegar? ¿O que las mismas manifestaciones artísticas siempre estén en el mismo sitio y jamás haya un espectáculo de danza en un barrio? O sea, ¿qué es una ciudad culturalmente sostenible? ¿Vale? O criterios de diversidad de la ciudadanía, o sea, están focalizados siempre territorialmente en las mismas zonas y no hay una interconexión y una interculturalidad real entre colectivos, por ejemplo. Esto es importante, ¿no? O sea, porque todas tenemos esta visión un poco de guetización, por ejemplo, de determinados espacios en los que tendremos que incidir con nuestra acción cultural, ¿no? Y luego también con lo que tiene que ver con el entorno de vida sostenible, ¿no? O sea, yo aquí reivindico un poco el derecho a la belleza, ¿no? Entonces, ¿quiénes están excluidos en Zaragoza del derecho a la belleza? Teniendo en cuenta los peligros de la gentrificación muchas veces, pero bueno, o sea, ¿cómo hacemos espacios bellos para toda la ciudadanía, por ejemplo? ¿O qué se entiende por derecho a la belleza, por ejemplo? ¿O cómo lo podemos reivindicar o hacerlo activo, por ejemplo? Pues podría ser también un eje de trabajo interesante, ¿no? O sea, cómo podemos utilizar herramientas un poco artísticas, ¿no? O sea, a nivel metafórico también para cambiar el diseño y procesos de exclusión que están vinculados también a una estética muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos humanizar los espacios, ¿no? Y cómo podemos utilizar estos criterios un poco de derecho a la belleza para la inclusión social, por ejemplo. Entonces, mirad, o sea, tenemos herramientas como muy prácticas. Las revisiones nacionales, aquí la palabra clave es voluntarias, ¿vale? O sea, los gobiernos pueden realizar un informe voluntario anual, son los principales responsables de que la Agenda 2030 se cree, ¿no? O sea, se garantice, pero, y también hay un foro político de alto nivel cada 4 años, el próximo es en el 2023, ¿no? Donde se hace un seguimiento de si se está cumpliendo o no. Pero aquí ya hay una herramienta y como Zaragoza forma parte, pues fíjate qué bien, se han creado ya unas guías específicas de cómo podemos hacer informes locales de avance de la Agenda 2030 y de los ODS, que también son voluntarios. Bueno, pues podemos pedirle, ¿no? Podemos a nuestro Ayuntamiento de Zaragoza, pues seguro que se quiere sumar a hacer un informe local voluntario sobre la Agenda 2030 en materia de cultura en la ciudad, ¿no? Porque se está reivindicando, y esto tenéis que saberlo, ¿no? Porque si vais a hacer incidencia, que sepáis que tenéis mucha fuerza alrededor, se está pidiendo que los informes voluntarios tengan más participación, ¿vale? Que se hagan consultas, digamos, como a todos los colectivos, todas las organizaciones culturales de los países, porque se están quedando fuera. Entonces, podemos reivindicar nosotros que sean procesos un poco de abajo hacia arriba, porque mirad, o sea, cosas muy prácticas que podríamos hacer y muy pragmáticas a la hora de desarrollar estas funciones. Podemos desarrollar acciones participativas alrededor de las revisiones nacionales, pero también podemos apropiarnos un poco de lo que son los informes locales. Entonces, quienes venimos un poco también de movimientos sociales y sobre todo quienes trabajéis con agendas de igualdad, ¿no? Desde el movimiento feminista, se utiliza mucho la herramienta de los informes sombra, ¿no? O sea, se hace muchísimo. Entonces, el informe sombra, por ejemplo, cuando se utiliza mucho, por ejemplo, con
con el tema de los presupuestos por temas de género, ¿vale? O sea, se utiliza muchas veces. Entonces, bueno, podemos hacer una fiesta, podemos hacer, digamos, como estratégicamente, ¿no? O sea, podemos hacer un gran acto vinculado a, bueno, estáis planteando que tenéis este logro local de la Agenda 2030, pero desde la cultura decimos que nosotros, sobre todo lo podemos hacer más que de forma crítica, podemos hacer un informe sombra de cómo la cultura comunitaria de Zaragoza está implementando la Agenda 2030. Estamos haciendo estas acciones en determinados barrios, estamos incidiendo sobre el consumo sostenible, estamos incidiendo sobre la protección del ambiente terrestre con acciones de interrelación rural-urbano, ¿vale? Podemos, digamos, sacar pecho de cómo estamos implementando nosotros y crear un informe paralelo local, ¿no? De cómo Harinera ¿no? Lo está haciendo estupendamente bien. Podemos hacer acciones muy básicas, ¿no? De influencia, de dar forma al discurso, ¿no? O sea, de entrar ya en discursos de derechos culturales, de cultura y desarrollo sostenible, del papel de la cultura comunitaria para la localización de los ODS, o sea, dándolo ya por hecho, ¿no? Podemos también hacer una acción vinculada a cómo sería en un futuro un objetivo de desarrollo sostenible específico para la cultura, o podemos, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? O sea, pues crear una experiencia piloto desde Harinera a Zaragoza del el ODS cultural zaragozano, ¿no? O sea, como marca territorial, ¿no? O sea, vale, ¿qué contenidos tendría? ¿Qué metas específicas tendría nuestro propio ODS de cultura? Por ejemplo, con acciones, digamos, más culturales, pero sin perder de vista la incidencia. Y luego el tema de las alianzas, ¿no? Podemos aunar campañas, porque Sole ahora se ha ido, pero el tema de alianzas con el tercer sector, pues con la red EAPN contra la pobreza, ¿no? Que es muy grande, pues puede ser una alianza estratégica, eso con tercer sector, con ámbitos económicos estratégicos de la ciudad y sobre todo reconociendo fuerzas, porque aquí, o sea, lo que estamos tratando de hacer desde Zaragoza, ¿vale? Es el logro de los ODS. Y nosotros, como cultura de Zaragoza, de cultura de base, estamos enfocados al logro de la agenda, a la implementación. Entonces, tenemos que plantearnos estratégicamente cuál es nuestra contribución, ¿vale? Es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, esto es básico, hacia dónde vamos. Entonces, la Agenda 2030, como os decía, no es solo comunicación, es una agenda programática. Entonces, necesitaremos plantearnos cuál va a ser nuestra aportación, cuál va a ser nuestra aportación estratégica, ¿vale? O sea, podemos acompasarla esa con acciones de incidencias para avances legislativos. Por ejemplo, en Barcelona ya se ha creado la Carta de Derechos Culturales de Barcelona. Bueno, pues podemos reivindicarla también en Zaragoza. Podemos reivindicar también, o sea, implementar hacerlo para toda España, una ley de cultura comunitaria para toda España y que sea ese el mascarón de proa que va a aportar Zaragoza al logro de la Agenda 2030 a nivel nacional, ¿vale? O sea, porque además es estratégico y puede incidir sobre distintos espacios. Por ejemplo, esto digamos que se necesita un espacio participativo en el que dialogarlo con todos los agentes del territorio, ¿no? Sobre todo porque cuando nos metamos en el taller a hablar de indicadores, ¿vale? O sea, es indicadores para qué, ¿vale? O sea, no empecemos un poco con, digamos, con las herramientas más técnicas, sino que tengamos las energías bien localizadas, ¿vale? Porque fijaos, en la parte de los indicadores de la agenda nos van a pedir un poco tener en cuenta listas de verificación de, ¿existen estas instituciones en tu territorio? ¿Existen esta legislación en tu territorio? ¿Vale? Pues ahí podemos utilizar un poco cosas que no existan, instituciones que nos interese, digamos, desarrollar. Por ejemplo, podemos hacer, como sé que habéis, o sea, que Harinera siempre tiene este foco de tensión relacionado con la infraestructura, ¿no? Con el espacio en sí mismo, ¿vale? Pero es que hay un ODS específico de infraestructuras e innovación, ¿vale? Y hay un compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con cultura como pilar del desarrollo sostenible. Entonces, la parte de infraestructura es estratégica, por ejemplo. Entonces, bueno, o sea, lo que os digo, o sea, no perder de vista la parte de incidencia pública. Entonces, esta es una pregunta también como básica, que sería ¿qué acciones pueden tener este efecto un poco dominó?
¿vale? O sea, ¿con qué acción que sea una específica, pero que toque muchos objetivos y muchas metas a la vez? Esto lo plantearemos en el taller, ¿vale? Pero que lo vayáis pensando en estas 2 semanas. Desde mi acción, desde las artes escénicas, desde mi acción fotográfica, desde ¿qué puedo hacer que tenga un efecto cascada? ¿Vale? O sea, porque yo entiendo que colectivamente en España serían estratégicos, o sea, pero como todo sector cultural, la ley de derechos culturales, o sea, que pase de la parte comunidades autónomas a una parte estatal, la ley de cultura comunitaria, consolidar un poco las narrativas, porque no están consolidadas para nada, reivindicar nuestro papel en la parte del cambio climático, ¿vale? Y sobre todo también todo lo que tiene que ver con el estatuto del artista y el trabajo decente, más allá, cómo lo metemos en la agenda. Digamos que esto sería como lo que tendríamos que lograr como sector cultural a nivel estatal, pero a nivel de Zaragoza, esto, claro, yo no soy de Zaragoza, ¿vale? O sea, tendréis que masticarlo. O sea, tendremos que hacer una parte de cómo lo vamos a aplicar, ¿vale? Porque sobre todo tenemos un tema de apropiación, que es la Agenda 2030 no es de los gobiernos, no es algo ajeno a nosotros, o sea, nosotros como sociedad civil podemos protagonizarla, ¿vale? Y podemos llevar un poco hacia adelante lo que es la dimensión de un poco de liderazgo. Entonces, para mí es estratégico, sobre todo por el peso que tenéis, o sea, tanto REAC, pero también como Harinera, ¿vale? O sea, el hecho de reivindicar que como cultura comunitaria, o sea, ¿quién va a ver como agente estratégico más fuerte en España para la localización de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Vale? Están los ayuntamientos, pero luego estamos nosotros. Entonces, bueno, o sea, dejo de compartir, ¿vale? Y ahora me contáis. Después de todo el mogollón, porque sé que es un mogollón, ¿vale? Pero es importante tener como toda la narrativa. Entonces, sobre el tema que hemos hablado de pobreza cultural, sobre el tema de sostenibilidad cultural, sobre ciudades culturalmente sostenibles, o lo que queráis.